Hola, ¿cómo están? Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Gisela Arcando. Voy a estar charlando con ustedes un ratito acerca de varios temas relacionados con la educación en el hogar, la escuela en casa, el homeschooling, la educación hogareña y tantas maneras de llamar educación alternativa. Bueno, un poco lo que yo les voy a contar, lo que nosotros hacemos. Somos una familia, con mi esposo tenemos 6 hijos. La mayor tiene 21 años, Josefina. Después viene Agustín, que tiene 16. Sofía, que tiene 15. Bueno, ya cumplen ahora 16 y 17, muy prontito. Después Facundo, que tiene 13. Juan Cruz, que tiene 10. Y Salvador, que tiene 6. A veces tengo que pensar bien, ¿no? Si ya cumplieron, si tienen que cumplir, bueno, son un montón. Y bueno, nosotros hacemos homeschooling, como se lo suele conocer, como se lo llama comúnmente, a esto de educar a nuestros hijos en casa al 100%, es decir, ocuparnos del 100% de su formación, no tanto académicamente, es lo que llamamos educación formal, como la educación no formal, ¿no? Que es lo que todos los papás hacen en sus casas siempre. Pero además asumimos la responsabilidad de la educación académica de nuestros hijos. Y esto lo hacemos desde hace 13 años ya. Así que bueno, les voy a contar un poquito de nuestra historia primero. Cuando comenzamos esta aventura, porque realmente es una aventura y es un estilo de vida, y ahora van a ir entendiendo por qué. Cuando comenzamos realmente no era para nada común en nuestro país, ni era muy conocida esta modalidad, ni se hablaba, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros oímos por primera vez hablar de esto, supimos que en Estados Unidos esta modalidad del homeschooling existía, que había muchas familias que lo hacían, que era muy común, y la verdad es que nos sorprendió muchísimo. Comenzamos a averiguar. En aquel momento era googlear y nada, no aparecía nada porque había muy poca información. Tal vez algún que otro blog, era la época de los blogs, de alguna mamá que contaba su experiencia y la dejaba plasmada a modo de bitácora. Entonces eso nos ayudaba un montón a quienes recién tomábamos esta decisión y recién comenzábamos. Me acuerdo que Josefina, la mayor, que ahora tiene 21, tenía en ese momento, estaba en 4º grado, ¿no? Y los otros 2 que decían estaban, uno empezando 1º grado, o sea, tenía que empezar 1º grado, y la más chiquita estaba en la última salita de jardín. Tenía que hacer la última salita de jardín. Y después tenía un bebito. Mi cuarto hijo, Facu, era bebé. Y la verdad es que teníamos mucho miedo. No sabíamos cómo hacer, como se encuentran muchas mamás que ahora llegan a nosotros y nos consultan. Yo les cuento que además de ser mamá homeschooler de 6 hijos desde hace 13 años, también soy la directora de un programa de acompañamiento a familias que hacen homeschooling desde hace unos 7, 8 años que venimos acompañando familias. En esa época empezó a gestarse Mare Verum, que es este programa de acompañamiento, ¿no? Y bueno, muchas de las mamás que llegan hoy a nosotros estaban como yo en aquel momento que recién comenzaba. Y tenía muchas dudas y muchas preguntas. Tenía que desescolarizar mi mente. Además, yo soy docente. Entonces había trabajado muchos años en colegios, había estado en aulas frente a alumnos. Y bueno, realmente me resultaba muy difícil pensar que esto era posible, ¿no? ¿Cómo podía ser que sacáramos a los chicos del sistema escolar, del sistema educativo? Bueno,
comenzó entonces esto a dar vueltas, comenzamos a investigar, a buscar información y así dimos nuestros primeros pasos con el acompañamiento de otras mamás que encontramos, que no fue fácil encontrar porque éramos muy poquitas, pero con ese acompañamiento y ese consejo, ¿no? de mamá a mamá. Así fueron nuestros comienzos, ¿no? Con mucha incertidumbre, con muchas preguntas, respondiéndolas de a poco, leyendo a otras mamás con más experiencia y fuimos dando los primeros pasos. Al principio, como todas, qué tan difícil puede ser, es como lo mismo que hago en la escuela, pero en casa, ¿no? Entonces, típico, monté espacio, aprendizaje, pizarrón, todo como si fuera un aula en mi propia casa. Bueno, al poco tiempo de transcurrida nuestra experiencia, nos dimos cuenta de que no funcionaba, ¿no? De que no era lo mismo, de que los chicos no aprenden de esa manera, de que los chicos aprenden observando, tocando, haciendo, jugando. En el aula es muy difícil poder lograrlo, son muchos chicos, la educación personalizada es absolutamente diferente, tiene una dinámica muy diferente y un ámbito escolar no es igual a un ámbito familiar. Entonces, primer aprendizaje, ¿no? Esto no es lo mismo, esto no es la escuela en casa, por más que se llame homeschooling, no es la escuela en el hogar. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, y ahí comenzó mi búsqueda también como docente, ¿no? De poder investigar distintas corrientes educativas, distintas alternativas de aprendizaje y comenzó, la verdad, un largo camino que no me va a alcanzar el tiempo ahora para contar la experiencia del trabajo. Fue la época de la educación prohibida, del documental, de encuentros, de encuentros con familias, de mucha lectura, de mucho prueba y error. Mis hijos más grandes, siempre digo, fueron los conejillos de Indias de todo esto, pero la verdad es que salió muy bien, salió todo muy bien. La familia tenía mucho miedo, la familia extendida, imagínense los abuelos, los tíos, ¿no? ¿Cómo le vamos a arruinar la vida así a los chicos? ¿Cómo no nos vamos a mandar al colegio? Fue bastante difícil al principio que confíen en que esto realmente iba a funcionar, porque ni yo sabía realmente. Pero hoy, por ejemplo, después de 13 años, bueno, todos ven los frutos, ¿no? Los resultados y realmente reconocen todos que realmente fue lo mejor, que estuvo bien esto que hicimos, ¿no? Y bueno, como les decía, entonces, rápidamente así llegamos al momento en que descubro la educación clásica, la educación en artes liberales, descubro a Charlotte Mason como pedagoga, como educadora, comienzo a leer sus escritos y comienzo a darme cuenta de que la manera natural de aprender del niño, o sea, la manera en que mis hijos aprendían de forma natural, era esa, ¿no? Y comienzo a desarrollar este método que hoy utilizamos en Mare Verum, ¿no? Un método que lleva como una serie de pasos que los papás podemos identificar, podemos ver en cada momento, y podemos corroborar, ¿no? de que el aprendizaje se produce de esa manera. Y llega la pedagogía del asombro, y entonces nos damos cuenta de que cuando los niños aprenden de la manera natural en que aprende el ser humano, el aprendizaje es realmente significativo, el aprendizaje es para siempre, el conocimiento queda, perdura, se integra absolutamente en la persona, en su entorno y realmente es algo que tiene sentido, ¿no? Que tiene sentido. Yo no encontraba un sentido realmente en la escuela, nunca lo encontré, ni siquiera antes, ¿no? Cuando era docente. No le encontraba el sentido, no
era muy duro, era muy difícil lograr las metas, lograr los objetivos, que los chicos aprendan. Y claro, no era la manera natural de aprender. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, no me quiero exceder demasiado en tiempo respecto de nuestra historia de vida, pero sí les quiero decir que cuando nosotros hablamos con las familias acerca de qué es esto de hacer homeschooling, de educar a nuestros hijos en casa, de la educación hogareña, muchos a veces se acercan a nosotros preguntándonos si somos un colegio, si o nos preguntan cómo es este sistema. En realidad es un estilo de vida. Y cuando nosotros lo implementamos, lo pusimos en práctica en nuestra familia, cambiamos muchas cosas al mismo tiempo. El comienzo de la educación en casa, o sea, el momento de sacar a los chicos del colegio y comenzar a educarlos en casa, fue un momento en el que hubo cambios a nivel laboral, hubo cambios a nivel mental en cuanto al estilo de vida, hubo cambios en la alimentación, hubo cambios en la salud, en muchas cosas. Entonces se dio toda una manera de ver el mundo, de ver las cosas, de entender que vivíamos de una forma que no era saludable, vivir en función del colegio, vivir en función de una institución, de un montón de sinsentidos, porque la escuela se transformó lamentablemente en eso, en un montón de sinsentidos, y vivir detrás de todo eso era como correr atrás de una zanahoria que nunca se iba a alcanzar, ¿no es cierto? Porque nunca íbamos a alcanzar lo que realmente estábamos buscando, ¿no? Que era la plenitud del desarrollo del ser humano, de nuestros hijos y de nuestra familia como familia, de nuestros planes y nuestros proyectos y nuestros deseos y de alcanzar nuestra felicidad. No era por ahí, no era el camino. Entonces estábamos permanentemente en función de unos horarios que no nos pertenecían, de unas rutinas que no nos pertenecían, de unos hábitos que no nos pertenecían. Y esto lo padecíamos, lo sufríamos, es decir, nosotros y los chicos, ¿no? Tener que levantarnos, tener que desayunar o almorzar en horarios que no eran los adecuados, a las corridas, de mala manera, con apuros, con nervios, con no nos olvidemos esto, no nos olvidemos lo otro y lo demás allá, y la pérdida de tiempo, las horas muertas dentro de la escuela también. Sí, de golpe para las personas que eligen ese estilo de vida, si es que lo eligen, porque no, yo me pregunté en algún momento si es que nosotros lo habíamos elegido o se nos había impuesto de alguna manera, que yo creo que sí, que se nos impone. No sé si es algo que uno realmente elige, pero bueno, en el caso de que uno elija realmente eso, bueno, perfecto, eso se transforma en la forma de vida, ¿no es cierto? Podemos decir que la vida de la familia gira en torno a la escuela. No era lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos tener una vida familiar propia, independiente, al margen de una institución escolar. ¿Y qué pasaba? No podíamos, porque la escuela te absorbe. Los tiempos escolares te consumen. Entre los tiempos laborales tiranos y los tiempos escolares tiranos, resulta que la vida era eso, una tiranía absoluta. Entonces, bueno, ahí entonces comienza el cambio, el gran cambio. Bueno, entonces, como siempre, hay tiempo para nada es de un día para el otro. Entonces comenzaron a pasar los días, los meses, incluso los años, y comenzamos a ver que era bueno, que esto de tener otro ritmo de vida, otros tiempos, era muy bueno, que podíamos realmente dedicarnos a las cosas que para nosotros eran importantes, para nosotros, y no para otros, sino para nosotros, insisto.
esto es clave, ¿no? Para mí es muy importante. Es más, si ustedes en este momento ponen pausa el video y se preguntan, ¿qué es importante para mí en este momento? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué cosas son importantes en mi vida? ¿Puedo dedicarle tiempo realmente a esas cosas que son importantes para mí? Bueno, es un buen ejercicio, ¿no? Entonces, saber que se puede, es decir, lo que quiero transmitirles es, sepan que se puede ser dueños de uno mismo, de nuestra vida, de la familia, es decir, los miembros de la familia pueden ser dueños de su propia vida. Insisto mucho en esto porque cada familia tiene su manera de ser, ¿no? Como que tiene su identidad propia. Entonces, cada grupo familiar. Entonces, es bueno que se sienten, que se planteen, que conversen entre los miembros de una familia, qué quieren, qué les gustaría, cómo les gustaría vivir. Que le pregunten a los chicos, ¿cómo les gustaría vivir? ¿Qué les gustaría? Seguramente les van a decir más tiempo con mamá y papá, más tiempo en familia. Bueno, eso por lo menos es lo que me reclaman los míos y eso que se los damos, ¿no? Pero nunca es basta. O sea, siempre quieren más y más. Porque se nutren, ¿no? Del amor, del afecto, de la interacción entre los miembros de la familia. Entonces, bueno, eso fue entonces lo primero que recuperamos cuando comenzamos con esto. Recuperamos el tiempo en familia, recuperamos las ganas de vivir de otra manera. Y comenzamos a observar a nuestro alrededor, a contemplar, a estar más tiempo en la naturaleza. Bueno, un poquito las lecturas, las buenas lecturas nos fueron llevando de a poco a esto, ¿no? A conectarnos más con el entorno natural. Nosotros somos una familia católica y para nosotros la fe es muy importante y las vivencias en familia y con amigos y en comunidad también eran importantes. Entonces pudimos dedicarle también más tiempo a todas las cosas que nosotros queríamos vivir como familia y bueno, lo pudimos hacer. Esto fue entonces, como les decía, lo que recuperamos. Y y bueno, digamos que ese poder contemplar, ¿no? Poder contemplar la naturaleza, poder contemplar el entorno, poder contemplar las obras de arte que nos dio un poco el método, ¿no? de Charlotte Mason y la educación clásica en artes liberales, como les decía. Eso nos dio la posibilidad de asombrarnos, de conocer lo que es el asombro, de poder asombrarnos con el conocimiento, con lo nuevo, con lo bello, con lo bueno, bello y verdadero, ¿no? Entonces ahí comienza esta búsqueda. Y todo esto que aprendimos en esos años comenzamos a darle forma cuando empezamos a pensar este proyecto, ¿no? Mare Verum. Adentrarnos en este mar inmenso que se nos presentaba delante nuestro, en el que había que nadar mucho, pero que sabíamos que íbamos a encontrar muchas cosas buenas, muchas cosas lindas. Y comenzamos a darle forma a este proyecto con el principal objetivo de acompañar a las familias, ¿no? Cuando llegaran a nosotros las familias, las mamás principalmente, que son quienes se acercan, pero también los papás. Pero en general tengo más, siempre trato con las mamás, que son como las que como que le dan ese calor, ¿no? de hogar al proyecto educativo propio de cada familia. Entonces cuando hablo con las mamás, cuando se acercan las mamás, conversamos acerca de todas estas cosas, ¿no? De cómo llevar el día a día, de cómo acompañar a nuestros hijos para que aprendan
en el día a día todo lo que tienen que aprender, que es muchísimo más de lo que pueden llegar a aprender en el colegio. Pero bueno, acompañar desde la pedagogía del asombro, desde lo que nos propone Charlotte Mason, que es esta pedagoga británica contemporánea de Montessori, o sea, de la misma época, que nos propone una educación muy sencilla, muy natural, en cada una de las áreas del conocimiento, con un método muy particular que si quieren por ahí profundizar un poquito más pueden entrar a la página y al blog de Mare Veron y leer un poquito más acerca de Charlotte Mason. Tenemos también a la venta el libro que hicimos traducir porque no había traducciones al español de sus obras. Ella escribió 6 obras, de las cuales la primera, el primer volumen es Educación Hogareña, justamente en donde habla sobre la educación en casa, sobre el homeschooling. Entonces hicimos traducir el año pasado este primer volumen por primera vez al español, ¿no? Y así que bueno, este libro lo tenemos en Mare Verum a disposición por si quieren conocer más acerca de esta pedagogía, que habla sobre los libros vivos, que son estos libros que no son precisamente los textos escolares a los que por ahí están acostumbrados los chicos que van al colegio. Los libros vivos son aquellos libros que cuentan una historia y pueden ser de cualquier tema. Puede ser un libro vivo de matemáticas, de física, de química o de literatura. Bueno, un libro vivo, ¿no? Un libro que nos deja una huella, que nos cuenta una historia, que podemos conversar con ese libro, con ese autor. Podemos conversar con el autor de un libro vivo. Y es una conversación de mente a mente, ¿no? El chico va a interactuar con esa mente. Entonces, todos los clásicos son libros vivos. ¿Y por qué son clásicos? Porque son libros que atraviesan la barrera del tiempo, ¿no? Que no es un libro clásico, a diferencia de un bestseller o de un libro comercial. Es un libro que se pasa de generación en generación y que siempre va a gustar y que siempre va a dejar algo fuerte en quien lo lea, ¿no? Una emoción importante. Entonces, son libros que están bien escritos. Esa es una característica muy importante porque los niños aprenden por imitación. Entonces, cuando leen mucha buena literatura, libros bien escritos, con una buena gramática, van a aprender a escribir bien también. Entonces, esto tiene que ver con las habilidades lectoras, con las habilidades de escritura que trabajamos, ¿no? Nosotros hemos diseñado un currículum muy completo en todas las áreas de aprendizaje, desde lo que es el lenguaje, la literatura, el arte, la historia, la geografía, las ciencias, de manera absolutamente integradas y para hacer, digamos, los chicos van aprendiendo de forma natural cada una de estas materias que le llamamos en la escuela, le llamamos materias, y las van incorporando de forma natural dependiendo de la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, aplicando distintas estrategias, distintos métodos y técnicas, ¿no? Entonces nosotros acompañamos a las familias explicándoles todas estas cosas, ¿no? Cuál es la mejor manera, no de enseñar, sino de acompañar al niño para que aprenda. Porque absolutamente es el sujeto que aprende, el protagonista principal, ¿no? de toda esta historia. Entonces nosotros acompañamos, ofrecemos recursos,
ponemos ahí, ¿no?, el banquete delante para que se sirvan. Y así que bueno, es realmente muy lindo poder acompañar a las familias desde este lugar, poder contarles, porque a veces no se lo han puesto a pensar o no lo sabían, contarles cómo aprenden sus hijos, ¿no? Que primero, el primer paso es la contemplación, el primer paso es la observación y la contemplación, ¿no? Que la contemplación es como observar desde el alma, con la mirada del alma. Entonces, y para contemplar se necesita tiempo, se necesita paz, se necesita un clima de tranquilidad. Entonces eso sí lo tenemos que proporcionar nosotros. Están como locos los pajaritos en el atardecer. Entonces nosotros tenemos que proporcionarles eso, el ambiente. Charles Mason decía que la educación es ambiente, disciplina y vida, ¿no? Entonces el ambiente, ese ambiente agradable, tranquilo, de paz, de alegría que el niño necesita, se lo proporcionamos nosotros. Y entonces en ese ámbito él va a poder observar, va a poder contemplar. Y esa contemplación le va a generar algo muy mágico, que es el asombro. El niño se va a asombrar de lo que descubre, y una vez que se asombra necesita transmitirlo, necesita contárselo a alguien. Y ahí se produce la maravillosa triangulación entre el niño, el objeto de conocimiento, y el adulto que acompaña, ¿no? Que puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser un abuelo, puede ser los hermanos mayores. Necesita contárselo a alguien. Y cuando se lo cuenta, fija, ¿no? Entonces, ese acto de contemplación, no sé, de mirar el caminito de hormigas que va de un lugar a otro, entonces el niño lo va a observar ese caminito de hormigas y va a descubrir algo y se va a asombrar. Entonces va a ir corriendo: mamá, mirá lo que hacen las hormigas, mirá, está llevando una hojita. Está llevando una hojita en su lomo, pero es muy grande la hojita. ¿Cómo hace? Y se hace preguntas. Entonces, entonces nosotros, bueno, ahí vamos a estar, ¿no? Para poder entablar ese diálogo y para, ay, mirá, sí, es verdad, es muy grande. ¿Cómo hará? Entonces podemos buscar, podemos investigar a ver cómo hacen las hormigas. Y ahí entonces se genera todo ese entusiasmo por aprender, ese deseo, esas ganas de aprender. Y ahí es donde se fijan los contenidos. Cuando hay deseo de aprender, cuando hay asombro y cuando puede el niño contar, es cuando se produce en su mente la fijación de esos conceptos, de ese conocimiento. Y no se lo olvida nunca más. Es para siempre. No es como cuando estudiábamos para un examen en la escuela, que al otro día no nos acordábamos más de nada. No, esto perdura en el tiempo. Entonces, bueno, esto es un mínimo ejemplo, se traslada a todos, a todo lo que pueden conocer los chicos, y no solamente mediante la observación directa, como en el ejemplo que puse de las hormigas, sino también el asombro que le puede generar la lectura de una buena historia, ¿no? De un buen libro. Recuerdo en este momento todos los libros que han leído mis hijos con el entusiasmo con el que venían a contarme: mamá, no sabes lo que pasó, como cuando ven una buena película, ¿no? Lo que nosotros proponemos es la lectura de libros, porque no nos damos cuenta, pero cuando son pequeños y solo miran películas, es decir, no leen libros, la película es algo que ya está digerido, digamos, ¿no? Es la imagen que imaginó alguien, ¿no? De una historia que alguien quiere contar, ¿no? Que es el que hace la película. Es la historia que él quiere contar y la muestra como él la imaginó. En cambio, cuando el chico lee, él crea su propia película en su mente. Él es el que imagina todo, ¿no? Y ese trabajo, ese ejercicio que realiza la mente del niño es sumamente importante.
Entonces, bueno, eso es, ahí nosotros siempre hacemos mucho hincapié en esto de la lectura. Y también la contemplación puede ser, obviamente, no solamente de la naturaleza y de las cosas naturales o de los buenos libros, sino también del arte, ¿no? De una buena obra de arte, una buena música o una buena pintura o una buena escultura o un edificio arquitectónico o cualquier expresión de arte, ¿no? Entonces todas estas cosas le van a provocar ese asombro. La belleza produce asombro y ese asombro los va a llevar al conocimiento. Bueno, y otras de las propuestas de Charlotte Mason es, por ejemplo, los paseos en la naturaleza, ¿no? Esto que les decía de la contemplación y la observación. Entonces, para las ciencias naturales, ella decía que los chicos tienen primero que conocer qué tienen en su entorno natural, ¿no? Qué aves, qué árboles, qué flores, qué plantas son las que rodean su entorno, donde vive el niño, ¿no? Su casa, su lugar, qué paisajes, ¿no? No es lo mismo un chico que vive en la playa, uno que vive en la montaña, o que vive en la pradera, o que vive en un clima frío, en donde hay nieve, o en un clima tropical, donde hace mucho calor. Entonces, cada lugar en donde viven los niños tiene su propio ecosistema, y es importantísimo que los chicos conozcan, sepan. Y pasan por diferentes etapas los chicos, ¿no? Diferentes etapas del desarrollo. Pasan primero por una etapa poética, en donde todo lo aprenden a través de las rimas, las canciones, la música que tiene la voz de la mamá, ¿no? Desde que son bebés, que escuchan la musicalidad de las voces humanas, del entorno, de la música, de las canciones, las rimas, y así van aprendiendo después el idioma, el vocabulario, las palabras, y es una etapa muy, muy concreta, y rápidamente pasan una vez que aprenden a hablar, aprenden, comienzan a querer aprender las letras. En la etapa más o menos de 5 o 6 años comienza la etapa gramatical, 7, 8, 9, es muy, muy flexible, ¿no? Es toda esa primera etapa de lo que conocemos como escuela primaria. Todos esos años que le llamamos en Mare Verum y en la educación clásica etapa gramatical, es una etapa en donde los chicos aprenden desde el lenguaje, ¿no? Desde lo que les leemos, desde lo que ellos leen, desde lo que pueden observar, contemplar. Y es una etapa ideal para aprovechar, digamos, la memoria de los chicos. Tienen mucha memoria en esta etapa, les gusta además memorizar cosas, es la etapa de las colecciones, les gusta coleccionar, coleccionan todo, desde, bueno, los que tienen mi edad se van a acordar, ¿no? Nos gustaban coleccionar figuritas, papeles de cartas, sobres, estampillas, no sé, monedas. Yo coleccionaba de todo cuando era chiquita, y los nenes míos también coleccionan de todo, desde hojas hasta insectos, hasta piedritas, semillas. Entonces van haciendo en estas colecciones, ellos van haciendo relaciones de comparación, van comparando, mira, esta es más chiquita, mira, esta es más grande, las ordenamos de menor a mayor, de mayor a menor. Estas son más lindas, estas son más feas, estas tienen este color, estas tienen otro color. Entonces van generando categorías, van mediante esto que es como un juego, y que es propio de esta etapa, ¿no? Entonces realmente les gusta
los juegos de memoria, de memorizar, por ejemplo, esto de las canciones, donde Chivita Chivita, y la del barco, y hay un balde en el barco, bueno, es decir, estos juegos de rimas, de repetición, de memoria, son propios de esta edad, ¿no? De 6, 7, 8, 9. Y a medida que van creciendo, van desarrollando otras habilidades, van pasando de etapas, ¿no? De la etapa gramatical, en donde todo es absorbido como de las raíces de un árbol, como una esponja, pasan a esta etapa lógica, en donde ya comienzan a hacerse preguntas, y estas comparaciones comienzan a ser un poco más significativas, y empiezan a encontrar causas y efectos de las cosas, consecuencias, comienzan a establecer relaciones mucho más complejas entre acontecimientos, por ejemplo, acontecimientos históricos o hechos históricos y geográficos, y entonces van atravesando esta etapa lógica con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos. Y luego pasan a la etapa retórica, ¿no? Ya los más grandes, a partir de los 16, 17, 15, 16, 17, comienza esta etapa en donde además van a ellos producir un pensamiento crítico, y van a tomar todo eso que aprendieron en las etapas anteriores, lo van a relacionar y van a poder volcar su propio pensamiento, sus propias ideas, sus propios criterios, de forma verbal, por eso es la etapa retórica, de forma escrita, y ahí es donde tenemos que acompañar en estas habilidades, ¿no? Las habilidades de escritura, las habilidades de comprensión, con todas las herramientas que tenemos en nuestro lenguaje para poder expresarnos, para poder expresar ideas, para poder defender ideas, pensamientos y demás. Entonces, bueno, eso es todo el acompañamiento desde que son muy chiquitos, de la etapa poética, desde la crianza, que nosotros le llamamos así crianza, la etapa del jardín, pasando por todas las demás etapas, gramática, lógica y retórica, que sería la primaria y secundaria de los chicos, los vamos acompañando. Y esa es nuestra propuesta educativa, esa es nuestra propuesta de acompañamiento en Mare Verum. Tenemos un programa que está, esto que yo en muy pocos minutos les he resumido, lo tenemos muy desarrollado en unos cuadernillos. Se les entrega a los papás un cuadernillo de planificación donde está toda la base filosófica, pedagógica y teórica desarrollada, y después un planner, un gran planner semanal, mensual, anual, para poder la mamá o la persona que lleva el acompañamiento de los chicos, que pueda ir marcando, anotando y organizando, digamos, el día a día. Pero insisto, es una manera muy natural, es la manera natural de aprender, ¿no? Es como darle un orden a ver, nosotros sabemos que los chicos tienen que aprender de forma natural, en base a sus intereses, pero es como darle un orden a eso, ¿no? Es como decir, bueno, perfecto, bueno, ¿cuáles son los intereses de mis hijos en estas áreas de desarrollo, en estos temas, entonces los podemos ir acompañando como de una forma mucho más ordenada, y a ellos también les generamos este orden, sin caer en esto que les decía al principio, sin caer en depender de otros, sin caer en cumplir los tiempos ajenos, respetando los tiempos de aprendizaje de cada uno de nuestros hijos, que es absolutamente diferente uno de otro. Si tuviera otra hora para hablarles, les contaría acerca de nuestra experiencia con nuestros hijos, qué tan diferente fue un hijo de otro, ¿no? Así que bueno, hay mucho para decir, mucho para contar, pero bueno, tenemos una horita nomás.
Bueno, otra cosa que tenemos en cuenta también desde Mare Verum y en casa nosotros como familia es las maneras de aprender de cada chico, ¿no? El- cómo, cómo aprende cada uno, de qué manera particular aprende cada uno, los temperamentos, la personalidad. Incluso nosotros en casa, esto es muy personal, pero uno de los cambios grandes que hicimos fue el de salud, como les contaba, y desde la medicina homeopática sabemos que cada uno tiene un constitucional diferente y también intervienen y tienen mucho que ver porque cada uno tiene como ciertas características. Entonces aprender, ¿qué quiero decirles con esto? Que tenemos que aprender a conocer a cada uno de nuestros hijos y conocer las herramientas que nos van a permitir ayudarlos a desarrollarse plenamente. Entonces hay muchas herramientas en este sentido, como para conocer esto que les decía, ¿no? El temperamento, la personalidad, las maneras de aprender, las formas de aprender. Y hay herramientas específicas, digamos, que podemos ayudar, que podemos ofrecerles para ayudarlos en esto, ¿no? En poder hacer una educación bien personalizada. Bueno, y ya a modo de resumen, de cierre, pues ya se me está yendo la luz y ya me estoy quedando a oscuras, un poco transmitirles esta idea de que se puede vivir de una manera diferente, que es necesario que como familia nos planteemos, paremos y digamos, bueno, cómo queremos educar a nuestros hijos, de qué manera, bajo qué criterios, cuáles son los objetivos que tenemos, que queremos alcanzar y anotar y escribir y preguntarnos y repreguntarnos, ¿no? Eso como un primer paso. No hablé hoy específicamente de las cuestiones legales porque, bueno, es bastante largo y amplio el tema. Podría hablar otra hora entera de los aspectos legales del homeschooling, pero sí también comentarles y decirles y dejarles la tranquilidad de que esto se puede hacer, de que no es ilegal en Argentina, de que es una modalidad que podemos elegir, que tenemos derecho a elegir como familias y que tenemos la obligación de informarnos correctamente también del tema. Nosotros acompañamos también a las familias asesorándolas para que puedan transitar este cambio de una forma amigable, ¿no es cierto? Volvemos al tema que les estaba diciendo respecto de que es posible, ¿no? De que entonces legalmente es posible. Nosotros venimos también acompañando familias en este sentido desde hace muchos años. Conocemos muy bien además la situación no solamente en Argentina, sino en muchos otros países también. Venimos haciendo un seguimiento de la cuestión legal en muchos países y tenemos mucha experiencia en este sentido. Y la verdad que hemos visto en estos últimos años gente asesorando sobre homeschooling que ha llevado a muchas familias a tener problemas legales cuando es absolutamente innecesario tenerlos, ¿no es cierto? Es decir, se pueden manejar las cosas de tal manera de que no hayan en absoluto ningún problema legal. Y las familias que han tenido problemas legales ha sido por un mal asesoramiento también. Y eso, la verdad es que me duele mucho porque nosotros, como les digo, hace 13 años que estamos haciendo esto. Y realmente ver hoy que hay personas que tienen problemas por un mal asesoramiento nos da mucha pena. Pero también sabemos que no podemos abarcar todo, no podemos llegar a todo el mundo. Pero quienes vienen con nosotros, nos consultan y nos preguntan, siempre les decimos
la verdad de la milanesa, como digo yo, ¿no? Y todas las opciones. De hecho, bueno, en nuestro blog hay un artículo respecto de las maneras de certificar. La certificación es un mero medio, ¿sí? No es el fin. El fin de la educación no es la certificación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Cuando iniciamos este camino, tenemos que saber que no... es decir, tenemos que plantearnos y hacernos una pregunta. ¿Nosotros haríamos esto aunque no tuviéramos la posibilidad de certificar, o sea, que nuestros hijos no obtengan un certificado? ¿Lo haríamos igual? Yo creo que si la respuesta es sí, es porque realmente lo que nos importa es lo valioso que tiene el poder vivir todo esto que les hablaba anteriormente, ¿no? Poder estar tranquilos, poder hacer la vida que realmente queremos, educar a nuestros hijos como realmente queremos educarlos, que sean plenos, que sean felices, que aprendan a su ritmo, a sus tiempos y que aprendan lo que realmente quieran aprender. Esto para mí es lo más importante. Un plus es poder además darles la posibilidad de tener un certificado que el día de mañana les abra puertas, les permita justamente tener mayor libertad. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos, no teníamos la posibilidad de certificar, no nos importó, lo hicimos igual, ya pensábamos que en algún momento íbamos a ver qué hacíamos. Entonces, bueno, llegó esta posibilidad de certificar a través de un colegio extranjero, y bueno, perfecto. Ahí comenzamos y después nace Mare Verum justamente para poder llevar esta posibilidad también a otras familias. Pero digamos que no es lo más importante y tenemos que estar seguros y tranquilos. Cuando viene una mamá y me dice, mira, yo quiero averiguar, a ver cómo es, y lo primero que me pregunta es por la certificación, y me dicen, no, porque si no, nosotros no, si no podemos, si mis hijos no pueden tener un certificado como si fueran un colegio acá de Argentina, la verdad es que no queremos hacerlo. Bueno, entonces tal vez no lo tienen que hacer. Es decir, acá en Argentina no hay posibilidades de certificar así abiertamente, digamos. Se puede rendir libre, pero la verdad es que rendir libre no es... el programa no está pensado para familias que deciden educar a sus hijos en casa porque sí, por decisión propia, sino que es parte de un programa que tiene que ver con niños que están en situación de vulnerabilidad y que necesitan por algún motivo de salud o de situación X que estén viviendo rendir libre, pero no es porque sí. Entonces ya han empezado a poner trabas también para poder rendir libre. Es decir, tenemos que saber que no está legalizado y abiertamente regulado en Argentina como para que nos den un título argentino. Que para mí, les digo la verdad, a mí no me interesa, digamos, que conseguir una legalización, porque en todos los países, salvo Estados Unidos, en donde está legalizado, siempre hay algún tipo de control, ¿no? Salvo, bueno, algunas otras excepciones, pero en general hay algún tipo de control. Entonces, a mí no me interesa que el Estado me controle. Digamos, yo quiero tener libertad y hoy la mayor libertad a nosotros nos la da esta forma de hacerlo, ¿no? Poder certificar a través de un colegio extranjero, aunque sea privado. Entonces, bueno, obviamente son elecciones y decisiones que cada familia hace y está perfecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nunca elegimos rendir libre porque tampoco queríamos exponernos o que los chicos se expongan a un examen arbitrario. Nunca nos interesó el tema de rendir exámenes, así que alguien más haga, porque si no, para eso nos quedamos en la escuela. Entonces, nunca lo decidimos, pero obviamente hay un montón de familias que sí lo prefieren y está perfecto.
y nosotros también les contamos todas las posibilidades que hay, e incluso no acceder a ninguna certificación y digamos, desescolarizar a los chicos y bueno, y bancarse, ¿no? Bancársela, porque el tema es ese. Cuando uno decide desescolarizar, es sacar a los chicos del sistema. Y si decidimos hacer una transición, es decir, transicionar del sistema educativo argentino a un sistema educativo extranjero, bueno, tenemos que saber también que es posible, pero bueno, hay ciertas cuestiones que dije que no iba a hablar de temas legales y al final es casi inevitable. Pero bueno, esa modo así como de introducción, porque está bueno, ¿no? Este video que estamos haciendo, que quiero agradecer a Fiorella que nos invitó a participar, tiene que ver con esto, ¿no? Con dejarles algo de valor, algo para reflexionar, algo para pensar. Y creo que si tengo que resumir qué tendría que hacer es esto, es plantearnos y preguntarnos qué queremos, ¿no? Sabemos lo que queremos realmente, ¿no? Y ahí después empezar a buscar en función de lo que queremos, y ver qué opción es la que más nos cierra. También hay un montón de proyectos educativos que son presenciales, alternativos que son bellísimos y que para las familias que sienten que ese es el camino es genial. Hay ahora también otras opciones de currícula, además además de la nuestra. Nosotros fuimos bastante pioneros en esto ya hace muchos años, pero luego han aparecido un montón de opciones, y está bueno porque como que cada familia tiene que, cuando se preguntan qué es lo que quieren, tienen que ver bien cuál es, ¿no? Cuál es la pedagogía que mejor le cuadra a sus hijos, cuál es la metodología, cuáles son las herramientas que mejor le van a servir, con qué también me siento identificada como mamá o como familia, con qué nos sentimos identificados, con qué estilo de vida, con qué manera de aprender, si más tecnológico o más analógico o más con la naturaleza o menos con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces todas esas cuestiones hay que evaluarlas antes de ver si puedo certificar o no puedo certificar, ¿no? A veces por ahí llegan a nosotros y nos preguntan, a mí me gustaría que lo primero que me pregunte todo el mundo es ¿en qué consiste tu propuesta educativa? Y muchas veces no, la primera pregunta es ¿cómo hago para obtener el certificado para poder que mis hijos estudien en la facultad? Primero, ¿sabes si tus hijos van a querer estudiar en la facultad o no? O van a querer ser, no sé, carpinteros, empresarios, emprendedores de cualquier tipo, jardineros o no sé. Digamos, un título universitario también es un medio, ¿no? Entendemos todos que para ejercer la medicina necesitamos un título y obviamente transitar una carrera universitaria, pero después hay un montón de otras de otros oficios y otras carreras que realmente no necesitamos un título universitario para ejercerlas. Depende de qué. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? A ver, si te gusta la cocina, por ejemplo, ¿no? Quieres ser cocinero. Entonces, lo primero que surge es, bueno, entonces voy a la Escuela Argentina de Gastronomía, me inscribo y entonces estudio la carrera de chef profesional. Bueno, ¿para qué la necesitas la carrera de chef profesional? Puedes necesitarla porque querés que te brinden ciertos conocimientos que brindan en ese programa, en ese proyecto y que te entusiasman y que te gusten y que querés aprender, perfecto. ¿Querés el título habilitante porque querés trabajar en un restaurante en relación de dependencia, en un hotel o en algún lugar en donde te pidan efectivamente que tengas un título oficial? ¿O podés aprender de forma autodidacta y hacer un emprendimiento gastronómico y que te vaya recontra súper bien y no vas a necesitar? Entonces, siempre plantearse esto, ¿no? Que los chicos se planteen cuál es realmente su vocación, qué quieren hacer en su vida, cuál quieren que sea su medio de vida, ¿no?
y qué herramientas van a necesitar entonces para eso. Y si van a necesitar algún título universitario, perfecto, se obtiene, se consigue. ¿Cómo? Bueno, se va a necesitar un título. Entonces, por eso a nosotros sí nos parece importante ofrecer la posibilidad de certificar para que los chicos tengan ese papel, que si lo necesitan lo tengan ahí y no tengan que después hacer un chino para conseguirlo, que rendir, que no sé qué, bueno, que lo tengan, o sea, lo tienen. Entonces, si lo necesitan, lo van a tener, pero puede que quede archivado en un cajón. Mi hija mayor, por ejemplo, les cuento que ella ya terminó hace ya unos años la etapa de retórica con nosotros en Mare Verum, y obtuvo su título apostillado con todo para poder hacer la convalidación para poder proseguir estudios universitarios. Pero resulta que después de dar muchas vueltas y de ver y de pensar y de recorrer y ver, qué sé yo, decidió que no iba a estudiar ninguna carrera, que quería ir a trabajar a Estados Unidos por 2 años de au pair, y bueno, y toda una serie de planes que ella tiene, que quiere conseguir y que son sus metas, ¿no? Sus metas personales, en las cuales obviamente la apoyamos y la acompañamos. Y para esto justamente el título le servía así como está, sin hacer la convalidación, porque como lo tiene que presentar en Estados Unidos, así como está el título, como nos vino de allá, le sirve perfectamente. Entonces no tuvo la necesidad de hacer la convalidación del título. En cambio, bueno, mi hijo el año que viene termina también su último año, y él por ahora sí dice que quiere hacer una carrera universitaria, y digo por ahora porque tal vez el año que viene cambia de idea, pero en este momento él sí quiere hacer una carrera universitaria, y entonces va a estar necesitando a convalidar el título y tenerlo para estudiar zoología, que es lo que él quiere estudiar, ¿no? Recién me doy cuenta, espero que no moleste mucho, porque alguien está cortando el pasto a esta hora y hay mucho ruido de fondo de podadora, de cortadora de pasto. Bueno, acá es muy común. Vivimos en una zona semi-rural y sí, y hay alguien que está ahí con la podadora. Así que espero que no interfiera mucho en el video. Bueno, les he hecho un punteo bastante rápido de todos los temas que más o menos quería hablar, ¿no? El homeschooling, cómo empezamos nosotros, cómo un repaso general de cómo aprenden los chicos, de cómo es el proceso de aprendizaje, el desarrollo, las etapas del desarrollo. Hemos hablado un poquito de Charlotte Mason y su pedagogía. Hemos hablado también de la pedagogía del asombro. Un poquito también tocamos el tema de legales de homeschool, y creo que nada más era lo que tenía que charlar con ustedes, lo que quería charlar con ustedes y contarles. Obviamente les dejo nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación. Le voy a dejar también a Fio el número mío de WhatsApp, por si me quieren hacer alguna pregunta, por si me quieren consultar algo, que me encanta charlar con otras mamás, me encanta que me hagan preguntas, que poder contarles mi experiencia, si de algo puede llegar a servirles. Bueno, y para terminar, agradecer a Fiorella y a toda la comunidad de Educo Libre por permitir estos espacios, este congreso espectacular, y permitir a la comunidad de Mare Verum también ser parte de esta gran familia, ¿no? Que está buenísimo. Me encanta que estemos todos comunicados, todos unidos por el mismo fin, que en definitiva, con sus diferencias y similitudes, creo que lo que buscamos todos es la verdadera libertad educativa, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y por supuesto que van a tener toda la información de cómo encontrarnos, cómo comunicarse con nosotros. Hay mucho para leer en nuestro blog,
hay videos para ver en nuestro canal de YouTube. Hace mucho por ahí que, hace un tiempito que no estamos, todo el año pasado, la verdad es que nos insumió muchísimo tiempo el acompañamiento personalizado a las familias y no hemos podido generar mucho material para redes sociales y no hemos estado mucho en lo público, digamos, pero sí hemos estado trabajando muchísimo con las familias, en esa atención personalizada, uno a uno que bueno, que nos encanta poder ayudar. Así que un beso grande para todos.